Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, y vamos con el segundo de los vídeos explicando textos literarios, ¿vale? En el vídeo anterior explicamos lo que era el texto narrativo y hoy nos toca el texto lírico. El procedimiento va a ser el mismo que la otra vez. Tenemos aquí delante el guión, vamos a hacer una pequeña explicación y vamos a ver ejemplos con textos sobre League of Legends, ¿vale? Así que para no alargarlo más, porque el anterior vídeo quedó bastante largo, vamos al lío. Hola chicos y chicas. Me hace gracia hacer esto porque os saludo al entrar y os saludo al empezar a leer el guión. Pero bueno, es lo que hay porque soy una persona torpe y hago lo que puedo, ¿vale? En el vídeo anterior hablamos del texto narrativo y en esta ocasión vamos con el segundo de los grandes tipos de textos literarios, el texto lírico. Al igual que en los textos narrativos, insistimos en que lo importante... Bueno, qué lectura, vaya ejemplos hoy. Cuando leáis las pausas, hacedlas donde tocan, ¿vale? No hagáis como yo, porque si no las frases pierden el sentido, como me acaba de ocurrir a mí, ¿vale? Me gusta... Esto debería cortarlo, supongo, pero creo que lo dejaré porque... No sé, así veis que todos cometemos errores con estas cosas, aunque nos dediquemos a ello, ¿vale? Empiezo otra vez con el párrafo. Al igual que en los textos narrativos insistimos en que lo importante era que ocurrieran cosas, a la hora de escribir un texto lírico debemos tener en cuenta que lo fundamental en este tipo de textos es transmitir emociones o sentimientos, ¿vale? Cuando hablamos del texto narrativo os insistí muchísimo, fui muy pesado con que os quedaréis que en un texto narrativo tienen que suceder cosas, ¿vale? Pues con el texto lírico lo que es representativo de este tipo de texto es que tiene que transmitir emociones o sentimientos. O que por lo menos su intención debe ser transmitir emociones o sentimientos, porque tú puedes decir, pues he leído este poema y no me transmite nada. Bueno, pues a lo mejor a ti no te transmite nada, pero si su intención claramente es transmitir emociones y sentimientos y lo hace a través de una serie de herramientas que vamos a ver a continuación, pues es un texto lírico aunque a ti no te transmita nada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que si escribimos en esa casa azul hay 3 ventanas, 2 puertas y un baúl, por mucho tonito que le pongamos, nunca será un texto lírico, porque no expresa ningún tipo de emoción o sentimiento, ¿vale? Estamos haciendo una descripción, lo estamos intentando escribir como bonito, como dándole otro toque, pero no es un texto lírico en el sentido de que en esta frase, fuera de contexto, no se expresa ningún tipo de emoción o sentimiento, ¿vale? Solo hay, pues, un poquito de intentar escribir bien, escribir bonito, escribir de una forma atractiva o pretenciosa, depende a quién le preguntes. y no tiene sentido por sí mismo. Esto lo podrías encontrar en un texto narrativo como una descripción, entonces nunca sería un texto lírico, a menos que el contexto en el que te encuentres esta frase sea un contexto en el cual se haya dado cierto valor a los elementos que salen aquí, ¿no? Si a lo mejor esta frase te la encuentras en un texto de un protagonista que ha estado hablando sobre lo que significan para él las ventanas, las puertas y los baúles y le está dando a esos objetos mucha profundidad, pues sí que puede estar hecho con intención de despertar emociones. Pero como siempre estoy liando de más, dando explicaciones que no hacen falta. Esto es una descripción, lo que veis ahí es una descripción y por tanto no es un texto lírico por mucho que se escriba bonito. ¿Por qué? Porque no hay intención de expresar emociones o sentimientos, simplemente está describiendo. Y como ya habréis adivinado, la forma más utilizada de texto lírico es el poema, pero obviamente no es la única. También se puede escribir en forma de prosa, lo que se conoce como prosa poética, o en forma de canción, que no creo que tenga que explicaros porque todos sabéis lo que es una canción, ¿no? No hace falta que entre yo aquí a explicaros lo que son las canciones. Para fijar el nombre os contaré una curiosidad. Y es que se le llama texto lírico porque en la antigua Grecia acostumbraban a recitar estos textos con acompañamiento musical, normalmente con una lira, ¿vale? Y de hacerlo con una lira, pues se acabó llamando lírica. Y a la lírica, si tú haces lírica en forma escrita, pues haces textos líricos, ¿vale? Así que si vosotros tocáis la flauta y queréis hacer un texto flautico, estáis en vuestro derecho, que nadie os corte las alas. Bien, ¿por qué pongo esta estupidez? Por un lado, para fijaros la idea del nombre, y por otro lado, porque soy un poco tonto, ¿vale? Entonces, como soy un poco tonto, yo sé que hay muchos que no me conocéis, pero a medida que me vayáis conociendo ya veréis que hago tonterías y digo tonterías. Eso es muy fácil de explicar. Como soy tonto, pues hago tonterías, es lo que hay. No tiene, no tiene vuelta de hoja. Bien.
Dicho esto, vamos con los ejemplos. Y empezaremos con un poema escrito por Ivern. Ivern. Cada vez que ponen nombres en inglés lo paso mal, ¿eh? El padre arborescente, al poco de convertirse en protector de la naturaleza. Vale, vamos con el primer ejemplo, que es un poema, ¿vale? Donde vamos a hablar de emociones y de sentimientos. Acostumbrado a que mis pies se hundan en la tierra, me pregunto si no serán raíces, y mis piernas un tronco sin corteza, y mis brazos esas ramas retorcidas donde anidan las desgracias. Rostro anillado, copa de hojas blancas y alma a merced del viento. En la noche, un crujido de lamento. Con el sol, el piar que me calma. ¿No seré una encina que envidiosa de las flores reniega de sus bellotas? Me agota esta ausencia de colores, solo me brotan errores, pintores de mi derrota. Y en mis hojas, la urraca con su alijo. A mi sombra, los jóvenes cortejan. En mi piel han tallado un escondrijo, al menos seré cobijo si me dejan. Bien, como podéis ver, en el poema se habla constantemente de emociones y sentimientos, al tiempo que se utiliza un lenguaje que trata de contener cierta belleza, utilizando los recursos retóricos que aprendimos en los vídeos de la temporada anterior. Para quien no lo recuerde o quien no lo haya visto, hay una serie de vídeos que están publicados en otro canal, en el canal de Junior Esports, que se llaman Aprende con Gaming, en donde enseñamos las figuras retóricas, ¿vale? Aquí tenemos un poema de Ivern en el que está lleno de emociones y de sentimientos, ¿no? Nos está contando todo el tiempo lo que Ivern siente. Ivern, bueno, lo habréis visto en el vídeo ya. Para quien no lo supiera, Ivern es un personaje que es un árbol, y él tiene además una historia en la que él al principio era una persona horrible, pero llegó a un determinado bosque, se transformó en un árbol y desde entonces es súper feliz y súper amistoso y pacífico. Pero claro, ¿cómo se sentirá una persona que ha sido así, luego le transforman en un árbol, sobre todo al principio, ¿no? Hay una serie de sentimientos que aquí Ivern trata de transmitirnos. Por si alguien no lo había notado, que supongo que sí, yo no soy poeta. Y eso, pues, a la hora de escribir poemas, si no eres poeta, pues a lo mejor se nota un poco, ¿vale? No tengo una especial habilidad para la poesía. La prosa poética sí se me da mejor, sí que es un campo que domino un poco más, pero en la poesía tengo severas limitaciones, así que espero que por lo menos el ejemplo haya sido de utilidad y hayamos podido ver que el texto está repleto de emociones y de sentimientos y que trata de expresar esas emociones y sentimientos, ¿vale? Y es que esa es otra de la... Bueno, no sé dónde estaba, pero, vale, estaba hablando de que se hace con un lenguaje que trata de contener cierta belleza, además de expresar las emociones y los sentimientos, utilizando los recursos retóricos que aprendimos en los vídeos de la temporada anterior. Y es que esa es otra de las características de los textos líricos, la búsqueda de la belleza en el lenguaje, en la expresión, al recitarlo. En esta búsqueda de la belleza hay varios factores, ¿no? O sea, están las figuras retóricas, está, sobre todo para mi gusto, porque esto es completamente subjetivo, pero para mi gusto una de las cosas más importantes es la sonoridad, ¿no? Esto se consigue no solo con las palabras que utilizas y con ciertas figuras retóricas que aportan sonoridad, como la literación, sino también con la forma de recitar, ¿no? A algunos os extrañará que cuando me pongo a leer el poema cambio por completamente mi entonación y mi ritmo normal de lectura, pero bueno, o sea, a medida que vayáis viendo poesía ya iréis conociendo a otros poetas, a otras gente que sí que son poetas de verdad, que lo hacen mucho mejor que yo y ya no os sonará extraño, ¿vale? En cuanto al contenido, al escuchar este poema, nos guste más o menos, podemos comprender que el personaje está triste, frustrado e incluso decepcionado consigo mismo, ¿vale? El poema no tiene que gustaros, no tiene que transmitiros, no es obligatorio porque esto es siempre subjetivo, pero lo que sí que podéis ver todos es que el personaje está transmitiendo esa decepción, ¿no? Esa frustración y esa tristeza. Pero sin embargo, mantiene en parte la esperanza de llegar a ser algo más. Eso ya es un tema, ya te digo, no es un tema de que os guste o no os guste el poema, sino que es un tema de comprensión lectora. Y en eso no vamos a entrar aquí. Por otro lado, en lo que se refiere al poema en sí, evidentemente está escrito en verso y cuenta con algunas rimas.
El verso, al menos, sigue siendo parte fundamental de la poesía. En cuanto a la rima, en la actualidad no se considera necesaria para escribir poemas. Pero los sentimientos, las emociones, la formación de imágenes, la búsqueda de la belleza, eso sí es necesario. Huid de los poetas que afirmen que la poesía es lo que a ellos les conviene a cada momento. No todo vale. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Estamos hablando del texto lírico, hay que hablar de poesía, y si hablamos de poesía, pues hay que hablar también de poetas. ¿Qué pasa con los poetas de hoy en día? Lo primero que pasa con los poetas de hoy es lo mismo que pasa con los escritores de hoy, ¿no? Que es que somos demasiados. Y como somos demasiados, pues hay que destacar. Y como hay que destacar, hay que intentar hacer cosas nuevas, cosas originales, y entramos en el mundo del todo vale. Bien, no todo vale. Un texto lírico, un poema, tiene que buscar, tiene que tener, primero, expresar sentimientos y emociones para ser un texto lírico, y segundo, para ser un poema, tiene que perseguir la belleza. Tiene que haber una búsqueda de la sonoridad, de formar imágenes y de marcar un tempo cuando lees con los versos. Son cosas básicas de la poesía, ¿no? Una frase, porque ahora están muy de moda que vayan poetas de una frase, ¿vale? Una frase no es un poema. Yo de verdad que lo siento. De verdad que lo siento por todos los poetas que escriben frases muy bonitas. Pero una frase no es un poema, a menos que venga con un contexto alrededor que convierta esa frase en poema. Pero si no, no será un poema, será una frase, ¿vale? Porque si escribes una frase, lo que has escrito es una frase, no es otra cosa. A menos que entremos en aforismos, pero eso ya tiene otra serie de cualidades, ¿vale? Así que un poema, búsqueda de la belleza y expresar emociones y sentimientos. Y eso es necesario. Tampoco es un poema contar lo que has hecho ayer, ni es un poema leer la lista de la compra, ¿vale? Yo entiendo que hay gente que lo puede considerar poesía, pero si estamos en un ámbito académico, lo que tú consideres no lo hace real, ¿vale? Un poema es lo que es un poema, y si tú escribes otra cosa, pues escribes otra cosa. Si lo quieres llamar poema, llámalo como quieras. Yo no te voy a decir cómo tienes que llamar a lo que tú haces. Pero para gente que a lo mejor está introduciéndose en este mundillo, no les puedes decir que cualquier cosa es un poema, porque luego es eso. Luego escriben manifiestos y piensan que son poesías, escriben una relación de las cosas que han hecho ayer y piensan que son poesías, poemas, que eso es una cosa que estoy diciendo mal. La poesía es el arte, ¿no? Y el poema es el objeto, la materialización. Me estoy expresando un poco raro hoy, y eso es porque tengo muchas opiniones sobre la poesía y los poetas que no debería decir en un vídeo destinado con un fin educativo, ¿no? Entonces, como no sé qué decir y qué no decir, pues me estoy medio callando. Y por eso me estoy enredando, así que voy a dejar el tema porque vaya explicaciones os estoy dejando hoy, vaya vídeo. Bueno, así que seguimos. Y para terminar con los ejemplos, puesto que no voy a cantaros la canción, ¿vale? La canción todos sabéis lo que es. Yo no voy a humillarme públicamente de esta manera como para ponerme a cantaros la canción, así que la canción nos la vamos a saltar. Hemos dicho poema, canción y prosa poética, así que vamos a ir con la prosa poética. En este caso se trata de una entrada rescatada del diario de la poderosa hechicera Morgana, que nos dice lo siguiente. Tienen los vientos de la magia dos voces en mi sedienta mente, el susurro de la nostalgia inconsciente y el llanto que presagia la tormenta. El primero, mi corazón sincero, la luz en mi agujero, orienta al inocente. El segundo, la rabia de este mundo, altivo y furibundo, al valiente lo violenta. No son nada separados de la gente, cuando mi alma los consiente y el dolor los alimenta. Pero llego a la batalla, me coloco al frente, y es sangrienta la contienda hasta que escapan lentamente. Bien, en el texto podemos ver referencias constantes a sentimientos y emociones relacionados con cómo siente Morgana la magia que la envuelve, y está escrito utilizando un lenguaje y una serie de recursos retóricos que buscan la belleza del texto, lo encuentren o no, que repito, es subjetivo, puede gustaros o puede no gustaros, pero la intención es evidente, ¿no? Y algunos diréis,
¿Y cuál es la diferencia entre poesía y prosa poética? Porque no sé si después de editarlo tendréis el texto en pantalla mientras lo leo, pero si no tenéis el texto en pantalla, mmm, no vais a ver una diferencia real entre cómo se lee uno, cómo se lee el otro, qué expresa uno, qué expresa el otro, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Porque en la poesía actual no está esa obligatoriedad de los versos tienen tantas sílabas y rima sonante, consonante, pares, impares, no sé qué, eso como eso no existe, como solo existe el verso, ya no existe la estrofa, no hay como una forma de diferenciarlo en cuanto al tono o porque tener el oído entrenado, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Pues bien, históricamente la poesía requería de una métrica y una serie de rimas, mientras que la prosa poética no. Pero ahora se considera que la poesía ya no requiere de nada de eso, al tiempo que la prosa poética puede contar con rimas para mejorar la sonoridad del texto. Así que la diferencia fundamental es que el poema estará escrito en verso y la prosa poética en prosa, ¿vale? Esa va a ser la única forma que vais a tener a día de hoy si trabajáis con textos antiguos, con textos de principios de siglo o incluso de mediados de siglo o anteriores ya, vais a tener una forma muy clara de diferenciarlo porque sí que va a haber una métrica, ¿vale? Pero si trabajáis con textos actuales en donde ya la métrica no es necesaria, pues ya no es un baremo en el que te puedas fijar para no tener dudas de qué tipo de texto es, ¿vale? Entonces, la diferencia fundamental es que el poema estará escrito en verso y la prosa poética en prosa. ¿Esto qué quiere decir? Que lo tenéis que ver el texto para saber si es una cosa o la otra. Así que diferenciar un poema que utilice los esquemas clásicos de una prosa poética es fácil, pero diferenciar un poema moderno de una prosa poética sin verlo por escrito es realmente confuso. ¿Y qué hacemos con esto? Pues yo no tengo ni idea. Preguntadle a los poetas modernos, aunque sospecho que tampoco saben diferenciarlo. ¿Por qué digo esto? Yo he estado en multitud de recitales de poesía, con multitud de poetas, he participado, he leído prosa poética, porque yo no escribo poesía, y a nadie le ha cantado el oído, a nadie a nadie le ha sonado raro que yo saliera ahí a leer prosa poética y todos se piensan que yo leo poesía como cualquier otro, ¿vale? Entonces no es algo que diga es subjetivo, es una opinión que tengo yo de que los poetas actuales tampoco lo saben diferenciar. No es una opinión. He estado en decenas, no voy a decir cientos, pero decenas de recitales y en todos he leído prosa poética, ¿vale? Nunca he leído poemas. Así que no hay nada que decir al respecto. Es evidente que escuchado no se diferencia. Escuchado no se diferencia. Lo tienes que ver por escrito para diferenciar un poema actual de una prosa poética. Bien. Lo que sí podremos asegurar, si estamos ante un texto en el que se ensalzan los sentimientos y las emociones muy por encima de la acción, con un lenguaje lleno de figuras que buscan la belleza, es que nos encontramos ante un texto lírico, ¿vale? Eso es lo que tenemos que sacar en claro del día de hoy, porque obviamente no hemos aprendido a diferenciar un poema de una prosa poética, porque no os lo puedo enseñar, porque yo no sé hacerlo. Y los poetas tampoco. Tampoco hemos aprendido el tema de la canción, porque ahí sí que no me voy a meter. Y las explicaciones no han sido gran cosa porque es un tema complicado para mí, porque no puedo decir todo lo que sé o todo lo que opino en un vídeo de este tipo. Así que seguramente esté quedando un vídeo bastante pocho. Pero bueno, es lo que es lo que hay con este tema que nos ha tocado hoy. Vale, ¿qué os tiene que quedar claro? Muy claro. Para diferenciar un texto lírico de todos los demás textos que nos encontraremos a lo largo de los diferentes tipos de textos. Los textos líricos ensalzan los sentimientos y las emociones muy por encima de la acción. ¿Puede haber acción? Sí. ¿Pueden pasar cosas? Sí. Pero no son lo importante. Lo importante son los sentimientos y las emociones. Y además se hace con un lenguaje en el que se utilizan constantemente figuras retóricas para generar o buscar la belleza en el texto, ¿vale? Sobre todo si os lo leen, si lo escucháis, si es un texto que vais a escuchar, solo por la entonación vais a saber si es un texto narrativo o es un texto lírico, solo simplemente por la entonación. Pero si lo tenéis que leer y tenéis que diferenciarlo leyéndolo o tenéis que escribirlo vosotros mismos,
Lo importante es eso. Emociones y sentimientos siempre por encima de cualquier otra cosa y escrito buscando la belleza. Escribir buscando la belleza, ¿qué es? Pues es conseguirlo y es intentarlo, ¿vale? Aquí ya te digo, la belleza es un tema subjetivo. Tú no puedes valorar, o sí puedes valorar, tú puedes valorar lo que te gusta y lo que no, obviamente, pero no puedes valorar de forma absoluta que un texto busque la belleza o no la busque. Lo que sí que puedes valorar es la intención. Si el texto está lleno de figuras retóricas, es evidente que la intención de la persona que lo ha escrito es buscar belleza. Si está haciendo eso, es un texto lírico, ¿vale? Y ya está, poco más os voy a contar. Lo siento por el vídeo de hoy, porque ha sido un poco desastre. Pero no sé explicar este tema mejor. O sí sé explicarlo mejor, pero tendría que ser una explicación más adulta y posiblemente no en público, porque tendría que dar nombres y situaciones. Así que esto es lo que puedo contaros sobre textos líricos y sobre cómo diferenciar poesía de prosa poética y cómo escribir vosotros vuestros propios textos líricos y vuestras propios poemas y vuestras propias prosas poéticas. ¿Vale? Así que nos vemos en la siguiente. Chao.